Bueno, rompo el hielo lanzando una pregunta y después ya la idea es un poco que el micrófono está para todos y vais pidiendo la voz, vais pidiendo el micrófono y abrimos este diálogo. Yo la pregunta sí que tengo para lanzaros es, una palabra que ha salido aquí ha sido horizonte. ¿Qué adjetivo pondríais al horizonte? Abierto. Posible. Para mí luminoso. No sé si se oye. Abierto, posible, luminoso. Ahora. Ahora. El horizonte de la hora. Tenemos una pregunta. Bueno, gracias a todos. Me habéis inspirado y desearía hacer una pasada por cada uno de lo que me ha inspirado. Por último, el último que ha dicho, que me ha ampliado lo que yo estaba iniciando, me lo ha ampliado en profundidad y en espiritualidad. Porque yo tengo mismo un cuñado de que solo vemos la cosa negativa y últimamente he profundizado en su positividad, le he reconocido y ha cambiado absolutamente su actitud hacia mí, porque ha sido un reconocimiento profundo de yo a su ser, o sea que, y el último ponente me lo ha ampliado a ir más allá, ¿no? Después, Cristina, creo que la universidad me encanta, que haya una conexión entre lo más intelectual y lo día a día, los profesores y todo, ¿no? Las emociones y eso. Y cuando ha puesto lo vertical y lo horizontal, yo ahora lo pondría también circular, conectando lo global con lo local, circular, ¿no? Después, el José María me ha encantado porque me ha hecho buscar en las palabras mucho conocimiento. En cualquier palabra ahora le encuentro pues, un conocimiento profundo. Es fabuloso. Y después falta el filósofo Claudio, para mí un filósofo, por lo menos me lo parece, lo que he escuchado. Y yo le diría, si lo que veo más difícil de gestionar quizá es la violencia en este mundo socializado, domesticado y la sexualidad, ¿sí? Creo yo. Y como pregunta, digo... Yo, digamos, como educador, si estoy en un nivel también evolutivo y tengo mis problemas y alguna persona he odiado, ¿no?, por circunstancias, ¿cómo yo puedo educar a los niños, ¿no?, a quien sea, ¿no?, y siendo honesto conmigo mismo, ¿no?, y no educar en cosas que yo no llego, ser sincero, ¿no? Gracias. Gracias por esta síntesis y, en todo caso, Claudio, si quieres añadir a esa pregunta final. Reformúlala. Digamos que a partir de su perspectiva, donde decimos que tenemos que primero conocernos o trabajarnos a nosotros mismos, ¿qué pasa y cómo puedo acompañar procesos en los cuales yo todavía no tengo integrados? Sí. Hay una frase muy conocida que dice que nadie puede dar lo que no tiene. A mí me gusta reformularla y digo, no podemos dar lo que no somos. Pero todavía matizo más y diría, no podemos no dar lo que somos. Entonces, la vida nunca me va a pedir que yo le dé a los niños lo que no soy. Pero sí puedo darme en lo que soy, en esa honestidad, en esa coherencia a la que haya llegado. Y sobre todo estar abierto de que aunque estoy completo, estoy inconcluso. Puedo mejorarlo. A mí me surge como primera respuesta la humildad. No solo la libertad de decir no sé, que es lo que sería más relevante para el paradigma de la instrucción, sino del no puedo.
Una de mis especialidades es la terapia Gestalt. Y el creador de la Gestalt, Fritz Perls, era magistral en no ocultar su aburrimiento. Yo siempre me avergonzaba cuando un paciente me daba sueño. Él exageraba y se quedaba dormido, parecía que realmente estaba durmiendo. Y a veces acusaba al paciente: ¿tú quieres aburrirme? ¿O tú estás tratando de hipnotizarme? Todo va por la misma línea de reconocer la limitación. Creo que tenemos que liberarnos de lo implícito supuesto que los que educan son perfectos y que saben todo y tienen todas las respuestas. Y yo, como entrenador de terapeutas, he ayudado mucho al ayudar a los terapeutas de desprenderse de la máscara, que ya no tienen problemas de ser un ser humano frente a otro y que reconoce sus problemas, y en el reconocer sus problemas es modelo para que el otro también tenga una actitud de no tener que avergonzarse excesivamente de los suyos, sino tomarlo como parte de la realidad. Entonces el no tener que saber, la autenticidad, y el aprender de los otros, y el decir no solo no sé, no puedo. Solo añadiría una anécdota. Cuando trabajaba con niños de parvulario, de educación infantil, algunas veces, esto lo he explicado en algunas formaciones, alguna madre de niños de 4 años me decía: Carles, ¿por qué no le enseñas a mi hijo a que se ate los zapatos? Y yo le decía: por supuesto, no tengo ningún inconveniente, porque la madre decía que me hacía más caso a mí que a ella. Entonces yo siempre les pedía que cerraran los ojos y que le decía: y ahora imagínate a tu hijo de 4 años, ¿cómo lleva los zapatos? Y la madre me decía: pues los lleva desatados. Digo: claro, porque esta es tu preocupación. Digo: pero ahora cierra otra vez los ojos y ahora imagínate que tu hijo tiene 7 años y mírale los zapatos. Y la madre se sorprendía y decía: pero los tiene atados. Entonces le decía: pues no te preocupes, ¿sí? No hagas de esto una preocupación. Y ahora pienso, cuando no sabemos algo, puede entrarnos el pánico de que no lo sabemos y de que quizá no lo vamos a aprender. Pero también podemos contar con esta idea de que en nuestro proceso de vida está escrito que vamos a saberlo. Entonces, si nos conectamos con esa capacidad virtual de que esa realidad todavía no existente forma parte de mi vida, entonces yo puedo conectarme con el río de la vida y aprenderlo mucho más rápido. Bueno, se han dicho ya muchas cosas, pero bueno, añadir una reflexión. Realmente, cuando trabajamos bajo un modelo que es cognitivo, racional, basado en el conocimiento, sí que hay una exigencia de conocer, y eso además determina un nivel de alguien que sabe y otro que no sabe. Cuando nos movemos en el terreno del ser, ocurre todo lo que ahora se ha comentado, y ya no solo la humildad, ya no solo que aquello que eres va a llegar, que lo que no eres no va a llegar, sino que el proceso de ser, cuando nos ponemos en la mirada de ser, eso nos iguala a todos. Entonces, las reglas de las dinámicas de relación entre el alumno y el profesor, pero entre las personas en general, cambian. Entonces, yo diría, al hecho ya de la humildad o lo que ahora se está apuntando, relajémonos aquí, porque en el proceso de ser estaremos toda la vida entera. Y en el proceso de ser, nosotros y los niños somos a la vez maestros y educadores. Y todos tenemos algo que dar, específico, que es único, algo que recibir. Entonces, cambia la regla. Otra vez, el círculo, ¿no?, que tú proponías. Ahí aparece un círculo, baja la presión. Yo tengo una sensación, hace tiempo que trabajo en la idea de ser, no me lo voy a acabar. Pasará esta y quizá algunas otras y seguiré en el proceso de ser. No pasa nada, el proceso es el camino. Entonces ahí bajan tensiones, baja la necesidad de perfección, un montón de cosas, ¿no? Entonces, Perfectamente imperfectos. Gracias.
Hola, buenos días. Me presento, mi nombre es Pilar y, si me lo permite, cogiendo las palabras de José María Toro, me gustaría contextualizar también un poquito sin texto. Entonces, deciros sobre todo que todo lo que os he escuchado decir hoy, he tenido la sensación de que como que forma parte de toda mi vida. O sea, un poquito de cada uno de vosotros ha sido un poquito de mi experiencia de vida. Cada una. En serio, ha sido muy, muy especial. La cuestión es que yo tengo un proyecto asociativo en marcha muy parecido a lo que estamos hablando hoy, en el que, pues bueno, quiero poner mi experiencia de vida al servicio de otros. Dentro de esto, pues he sido de las personas que se han formado posteriormente a su experiencia de vida y en un montón de cosas muy diferentes, desde la razón, de las ciencias empresariales hasta la psicología, pasando por el arte, era bailarina profesional. A partir de aquí tengo un par de inquietudes que yo quiero utilizar en mi trabajo, en mi proyecto, y me gustaría saber qué opinan. Me gustaría saber, yo por ejemplo, me emocioné mucho cuando José María del Toro habló de su padre, el mío también lo perdí hace poquito y además yo de él aprendí, tú hablabas de la honestidad, yo de él aprendí el valor del error, la capacidad de utilizar el error, ver en el error la forma benevolente y generosa de enseñarnos. Eso aprendí de él. Y aprendí la capacidad del ser humano de seguir aprendiendo a pesar del error toda su vida. Para mí fue muy importante, entonces creo que el uso del error como pedagogía o como didáctica también es importante y me gustaría saber cuál es vuestro punto de vista. Esa es una de las preguntas. La otra es, otra de las cosas que me enseñó mucho es ser madre. Tengo 2 hijos maravillosos, ya muy mayores, 25 y 22, y desde el momento en que decidí ser madre, decidí ser maestro. Me alié a la figura del maestro, me alié a pensar que ser madre o ser padre no es otra cosa que ser maestro y trabajar de la misma forma o con la continuidad del maestro, aunque a lo mejor la enseñanza que nos han hecho hasta ahora pues sea más estipulada para el maestro y diferente para el padre. Siempre pensé, sobre todo cuando estaba en el APA y comunicaba con los padres, que debíamos ser uno, que la educación debía ser la misma, ¿no? Integrada, totalmente integrada. Lo que enseñáramos en casa debía ser lo mismo que los niños aprendieran, aunque de otra manera en la escuela. También me gustaría saber vuestra opinión. Muchas gracias. Sobre los errores yo creo que hay que cometerlos lo más pronto posible. Y que tenemos que aprender a equivocarnos en forma deportiva. Yo soy poco deportista, pero tengo un amigo cuya religión es el tenis. Y él quiso enseñarme tenis con el mismo celo que un religioso. Era esa. Una vez le pregunté cómo le gustaría morir, cómo imaginaba las condiciones, jugando tenis, ¿no? Que jugando tenis era el zen del tenis, el tenis, su manera de estar aquí y ahora. Una práctica de atención, una práctica de aprendizaje continuo, de presencia. Pero una de las cosas que aprendí, no aprendí mucho tenis, pero aprendí a equivocarme en forma deportiva. Yo cada vez que él me hacía un comentario, no estiraste lo suficiente la mano o calculaste demasiado precipitadamente el movimiento hacia atrás, cualquiera de las observaciones, en lugar de recibirla como una simple observación, como que el quid del error era este, yo no podía quitarme el hábito de decir, otra vez, ¿eh? Como que deberíamos poder equivocarnos en forma más neutra, equivocarnos sin el elemento punitivo.
que los errores sean más divertidos. Yo creo que así también de la experiencia terapéutica es muy conocido que uno no puede cambiar algo antes que lo acepta. Si queremos cambiar algo que odiamos en nosotros mismos, no llegamos tan lejos como si simplemente lo podemos observar y ver cómo funciona. Es como con los niños también, ¿no? Hay que aceptarlos en su error si uno quiere corregirlos en ese error. Bueno, yo personalmente no creo en el hecho de que haya algo que esté bien y algo que esté mal. Yo creo en el valor de la experiencia. Entonces, pienso que realmente deberíamos de ser mucho más tolerantes, porque cuando estamos diciendo que hay un error, estamos diciendo que no está conforme la norma de algo que alguien ha determinado. Entonces, ¿quién determina lo que está bien o lo que está mal? Es una convención normalmente compartida que responde a espacio y tiempo determinado. Lo digo en una perspectiva muy amplia y muy genérico, ¿no? Entonces, detrás del hecho de que me he equivocado y lo he hecho mal, tiene que ver con reconocimiento de tu validez en términos de ser mejor que otro o como mínimo bueno en algo, que ese algo es absolutamente arbitrario. ¿De acuerdo? Entonces, relajémonos. Es que no nos podemos equivocar en términos de lo que yo pienso realmente. Estamos aquí para experimentar. Disfrutemos experimentando. ¿Quién decide que aquello está bien o mal o contra qué cosa está bien o mal? Casi siempre contra algo del sistema que, como hemos dicho antes, seguramente se puede cuestionar. Entonces... Me encanta. Hay que escucharla, porque suelta las cosas así como... Yo creo que cometemos errores, pero nunca nos equivocamos. Y recuerdo que uno de los ejercicios que hacemos cuando trabajamos la articulación del tobillo, que es la que nos marca los posibles cambios de dirección, hay un ejercicio en el que yo invito a la gente que vaya caminando por la sala y vaya diciendo: reconozco, amo y bendigo cada paso que he dado en la vida. Porque claro, si yo tomé una decisión hace 20 años y hoy, 20 años después, miro esa decisión como un error, en aquel momento la tomé porque tenía conciencia de que era lo mejor que podía hacer en ese momento. Pero aplicado a la escuela, aquí sí que hay que hacer una reconversión que puede empezar por detalles, como por ejemplo, cambiar el rojo por el verde. Los errores se marcan en rojo. Que sea un error, sea un brote verde, un brote de esperanza. Y ella, pues digo que ella hay que escucharla porque decía, claro, es una convención en el espacio y en el tiempo. El error para mí no es sino el puente que va de la inexperiencia a la sabiduría. Y entonces es amar al error, porque el de la Edison, cuando descubrió la bombilla, dijo que, claro, la descubrió después de 25.000 ensayos fallidos, ¿no? Entonces la escuela tiene que hacer una reconversión del error y, sobre todo, cómo miramos no al error, sino al niño que comete un error. Yo quiero compartir una breve experiencia. Yo estaba enseñándole a leer a un alumno y no se enteraba de lo que ponía. Entonces volví otra vez para que leyera aquello y no se enteraba. La tercera vez subí el volumen. Yo pensaba que era una cuestión de sordera. Y me di cuenta en este mirarse uno a sí mismo que yo gritaba no porque el niño no se enterara, sino porque yo estaba perdiendo los nervios y la paciencia. Aprendí a decir, bueno, a la tercera va la vencida, y si no cae, mañana será otro día. Al día siguiente, Baltasar leyó de un tirón el texto. Hola, mi nombre es Raquel y bueno, primero felicitaros por el trabajo porque es fantástico, el congreso está siendo bueno, muy profundo, ¿no?
Y entonces, bueno, hablo, supongo que en representación también de mis compañeras, porque nosotros estamos también gestando un movimiento. Y un poco la pregunta es para José María, porque hemos visto el vídeo que nos ha emocionado muchísimo y nosotros trabajamos en una escuela y en un taller ocupacional con chavales afectados con autismo, pluridiscapacidades y tal. Y la pregunta es si este movimiento también lo habéis puesto en práctica con chavales de educación especial. Gracias. Mira, decirte que además fue de las experiencias más sobrecogedoras. Yo ya he tenido la experiencia de poder pasar la propuesta de la lengua y del corazón, pues desde infantil hasta los adultos, por todas ya las etapas educativas, ¿no? En todas funciona igual. Me parecía muy importante que vierais que yo les he hablado a los niños de 8 años exactamente igual que os hablé antes aquí en la sala. Los niños entienden muy bien el lenguaje de la energía y del corazón. Entonces, hubo un colegio que está en Sanlúcar de Barrameda, un colegio específico de patologías medias y severas, de Afanas, creo que se llama el Mercedes Carbó del Puerto de Santa María. Entonces, a mí me invitaron a celebrar el Día de la Paz con los niños. Y tuvimos una sesión con los niños en 2 grupos, por las edades había hasta 18 años, desde los pequeños hasta 18 años, luego con los profesores y luego con los padres. Y en la experiencia con los niños, yo fui con mucho miedo, porque nunca había trabajado con niños con estas situaciones peculiares, pero al mismo tiempo iba como un gran reto para mí, porque yo tenía una intuición. Siempre he sentido que el cuerpo, como la vida, busca el equilibrio y la compensación. Si yo me quedo ciego, pues los otros sentidos se desarrollan para poder compensar en las yemas de los dedos o en el oído esta carencia de la visión. Los niños que suelen tener déficit básicamente o cognitivos o motóricos desarrollan un superávit que para mí es emocional y energético. Entonces yo tenía la certeza de que lo de la lengua iba a funcionar, pero funcionó de una manera realmente sorprendente. A mí me sorprendió y lo grabó el psicólogo del centro de la experiencia, ¿no? A mí al acabar la sesión, que era un trabajo sobre la pacificación de los niños, uno de los educadores llorando me dijo: nunca hemos visto a los niños así, con esta paz. Esto es una llamada porque en todos los colegios en Andalucía es ya obligatorio celebrar ya no solamente el día, sino la Semana de la Paz. Yo estoy proponiendo dejar de celebrar el Día de la Paz y celebrar la paz de todos los días. Pero hay una paradoja, hay una contradicción, y es que después de celebrar el Día o Semana de la Paz, los niños y los maestros están más cansados y más tensos. ¿Por qué? Porque la escuela no celebra la paz, la cerebra. La cerebra. Entonces son poemas, textos, todo el colegio empapelado de palomas picasianas, de poemas, como si lo que estuviera tenso fuera la pared del colegio. ¿Qué hacemos por pacificar la mirada, el tono muscular, el estado emocional de los niños? Y veis, yo después de una experiencia, porque nosotros celebramos el Día de la Paz así, y tú sales más descansado que antes del ejercicio. Luego es una propuesta también a toda esta complejidad que estamos viviendo, de resolver la complejidad por la sencillez. Y entonces, para mí, estos niños me mostraron eso, ¿eh? Y luego otro comentario que hizo otro del psicólogo del centro me dijo: hay una cosa, José María, que yo no puedo entender. ¿Cómo es posible que este niño, tumbado en el suelo, con los ojos cerrados, por lo tanto no podía imitar a los demás, con su cuerpo siga la propuesta que estás haciendo si no entiende el lenguaje? Yo no sabría responder, pero vi que el niño efectivamente se movía con ese movimiento también. Entonces, para mí, creo que se abre con la entrada al corazón. No me ha dado tiempo a explicarlo aquí mucho, pero con este trabajo de la lengua, que a alguna persona ya resulta un poco así, un poco extraño, ¿no? Pero los bebés son nuestros maestros, los bebés tienen la lengua así de manera... hasta que el adulto dice: mete la lengua que pareces tonto, ¿no? Sin saber que estamos desconectándolo de un estado de presencia total. Mi experiencia es que también es posible.
también tienen corazón y alma. Voy a aprovechar. Vale, sí. Porque... Gracias. Exacto, a mí me inspira más eso. No, quiero aprovechar lo que él acaba de explicar ahora de la educación para la paz para poder ejemplificar cuando yo hablaba de cambiar el propósito educativo. En vez de hacer la Semana de la Paz, evidentemente, la paz de cada día, ¿no? Si formáramos a los niños para vivir la paz interiormente y para comprender lo que él decía en el aula con la experiencia que hacían, ¿no? El amor entre uno y el otro, la comprensión profunda del vínculo que formamos. Cuando yo explicaba los problemas globales de brecha abierta entre la convivencia entre los humanos, estamos arreglando directamente ese problema. Entonces, no sabemos vincular el proceso educativo con la forma en que vivimos en general los humanos en la Tierra. Habría que empezar y habría que hacer todo de esta manera. O sea, a mí me encanta aportar la mirada naif de un niño, que viniera y viera lo que hacemos. Estamos todos locos. ¿Vale? Lo digo así, provocativamente, pero recuperemos esta mirada, por favor. Es importantísimo lo que estamos diciendo. O sea, apartemos las cosas. Ahora cerremos los libros, las fichas, los temarios. ¿Cómo nos preparamos para convivir en paz, conjuntos, en un solo ecosistema, todos? Vamos a empezar, y empezamos en el papel, salen miles de ideas. Luego el problema viene al apego que tenemos a lo que hacemos. Hombre, esto habría que ponerlo, un poquito de esto también, a esto otro no podemos renunciar, ¿no? Por eso nos hemos de transformar nosotros, porque tenemos un compromiso generacional y tenemos una cierta dificultad, aunque el momento es precioso. Pero bueno, yo quería básicamente aprovechar lo que él ha dicho, porque cuando hablaban los ponentes precedentes, yo lo vinculaba a muchas cosas que yo digo que sí sé que si no lo hago explícito quizá no se ve el paso, ¿no? Entonces me refiero a ese tipo de cosas. Hola. Bueno, yo quiero comentar que si alguno ha profundizado en el tema sobre esta conciliación o este desafío que hay a veces entre somos seres en relación, sociales, y al mismo tiempo esta necesidad de conservar nuestra individuación, nuestro instinto a veces, el ser auténtico y fiel conmigo misma, conmigo mismo, y cuánto a veces tengo que ceder para estar en relación con el grupo. Entonces, o cedo y la razón me ayuda a ceder y renunciar a mí, o viceversa, ¿no? Entonces, no sé si quisiera alguno profundizar en algo que tenga relación con esto. Sí. Una respuesta que viene del mundo de la terapia Gestalt, aunque es más universal también. Fritz Perls le rendía homenaje solo a un maestro en su vida y a un gato. El maestro no era Freud. Con Freud tenía un antagonismo de toda la vida. El maestro era un filósofo alemán que se llamaba Friedlander, cuyos libros numerosísimos fueron destruidos por los nazis, pero que se está publicando ahora nuevamente. Y lo que había influido profundamente en Perls era un libro suyo, pero también lo conoció personalmente, llamado La indiferencia creativa. Este era un hombre discípulo de Schopenhauer que, como muchos sabrán, adoptó la idea tan común en la India y en la espiritualidad oriental y en el budismo, de que sufrimos por nuestros deseos y que sufriríamos menos si deseáramos menos intensamente y que hay que bajar el nivel de nuestros deseos. Pero Schopenhauer era un hombre de una sexualidad muy fuerte y también su discípulo. Entonces, en la dualidad entre la fe en esta filosofía de desear menos y su fuerte sexualidad, llegó a una experiencia que podríamos llamar una experiencia mística, una experiencia de un campo neutro en que estas dos alternativas pueden jugar y
y se puede armar una coreografía en lugar de ser una lucha. Yo creo que entonces Fritz Perls introdujo eso. Mucho de la Gestalt es el trabajo en las polaridades. Tenemos tantas polaridades nosotros, lo masculino, lo femenino, lo agresivo, lo tierno, etc. Y cada uno tiene las propias. Y no es que solamente sea cosa de que tesis y antítesis dan síntesis, sino que se necesita un elemento que favorece la síntesis. Y el elemento, Fritz Perls ya no lo llamaba la indiferencia creativa, lo llamaba el punto cero. Una conciencia neutra, una conciencia desapegada. Creo que eso es la esencia de la sabiduría, un estar en sí que no toma parte, un estado que es un poco como mirar más de lejos las cosas. Los griegos tenían un concepto de hubris, que nada en exceso era el lema. Nosotros somos excesivos en la medida en que somos seres pasionales. Cuando vamos poniéndonos viejos nos vamos desapasionando un poco por el desgaste de por las cosas que hemos sufrido y porque la vida nos enseña a desapegarnos un poco. Como el niño que se desapega de sus juguetes de la infancia, ya la vida se va haciendo más liviana porque la miramos con menos apego interesado. Entonces yo creo que está ahí el quid, que todos los conflictos, no solo este conflicto entre lo instintivo y lo afectivo, el sentido solidario, los ideales de la Revolución Francesa se repetían como en una canción, y en una canción también, como si fueran obviamente todos compatibles, libertad, igualdad, fraternidad. Pensándolo más de cerca, son voces de distintos centros. La libertad la pide la parte más instintiva, la igualdad la pide el corazón, que reconoce al otro. Los conflictos del mundo son reflejos de nuestras partes internas que no son una. No hemos alcanzado, a veces alcanzamos a reconocerlas que una tiene un espacio en nosotros, pero el trabajo de la vida de volvernos uno es un trabajo muy largo. Así que, y yo creo que depende de lo que podría llamarse sabiduría, que es esa conciencia que solamente mira, que solamente está, que por solamente constituir un campo en que todo lo demás baila, todo baila mejor y todo baila en forma menos destructiva cuando hay este tercer elemento que simplemente está. Ahí, en esta importancia de las palabras, yo creo que la renuncia, tú hablabas a renunciar algo de mí en ese estar con el otro, ¿no? Para mí la renuncia no es sino la otra cara de lo que sería una entrega, una afirmación. Es decir, cuando yo en la convivencia lo que hago no renuncio a nada mío, sino que entrego algo mío, la experiencia ya es diferente. En realidad es la otra cara de una afirmación. Yo no renuncio a esto, sino que afirmo esto otro. Y es un gesto de entrega. ¿Y quién hace esto? Hoy hemos hablado aquí de la presencia del ser. La presencia del ser es la que puede realmente, desde una perspectiva primero de unidad, porque en la presencia del ser no hay diferencia entre yo y el otro. Somos la misma cosa, ya no cabe la renuncia. Y después la presencia permite la compasión, que es una modalidad del amor incondicional. Ahí tampoco cabe la renuncia. Entonces, quien está sosteniendo esta mirada que nos estaban proponiendo ambos es la presencia del ser. Nuestro trabajo es ponernos en la presencia del ser, porque si estamos en, digamos, la mente entiende la dualidad, entiende gano yo, si gano pierdo, si pierdo gano, y todos esos paradigmas de la escasez y otros más que están en el ADN de nuestro modelo de civilización,
que es un modelo basado en un modelo patriarcal, mental. El reto nuestro es transitar al ser, a la presencia. Y desde ahí es imposible la renuncia, es amor. Añadiría en relación a lo que aparece de la polaridad y que Claudio nombra, en relación a lo masculino y lo femenino. Creemos y vemos en la práctica que es muy importante cómo conciliamos esos dos mundos, cómo realmente salimos de la confrontación o de la polaridad cuando incluimos lo masculino y lo femenino en nuestro corazón. Como niño, que somos fruto de nuestro padre y nuestra madre, pero también como adulto, que somos capaces de darnos cuenta de que formamos parte de ambas cosas. Uno de nuestros lemas en nuestro trabajo educativo y que también intentamos llevar a la formación es, de alguna manera, que el que forma tenga muy bien integrado en su corazón a su padre y a su madre, porque esas dos energías son las que nos van a permitir mirar cuando hay un conflicto, cuando alguien está en la polaridad. En ese sentido, creo que realmente hay una frase de Bert Hellinger que me parece muy sugerente cuando dice que la paz empieza en el corazón de las mujeres. Alguien diría, pero no se trata de conciliar lo masculino y lo femenino, pero Claudio también dijo que de alguna manera la madre tiene un lugar, un papel especial en el desarrollo del hijo. Entonces, quien toma el poder, quien tiene el poder para cambiar la relación es la mujer. Ciertamente vivimos en una sociedad patriarcal, pero realmente, como no hemos mirado suficientemente este hecho, que es una realidad, también nos damos cuenta que la mujer puede utilizar su poder en relación con el bebé para tomarlo como una ventaja. Y de alguna forma es necesario que realmente también las mujeres lleven a su corazón a lo masculino, aunque lo masculino haya actuado en un tiempo o esté actuando en un tiempo de una forma que no lo hace fácil. A modo de conclusión, quería... ¿Se oye? A modo de conclusión, quería haceros una última pregunta que me venía al ir oyendo un poco todas las aportaciones. Conocer versus conocimiento, aprender a conocer. Aprender versus enseñar. Ese conocimiento está intrínseco en nosotros. Lo que aprendemos, lo más significativo que aprendemos en la vida, no se puede enseñar. Se ha hablado de los will, de la educación libre, una metáfora que yo les oí y me encantó, es la que va a inspirar la pregunta, que es, somos una semilla que liga perfectamente con la sostenibilidad, con la naturaleza que somos, no somos más que un miembro más de este mundo. Somos semilla y las semillas contienen todo el conocimiento. Las semillas crecen por sí mismas, nadie les enseña nada. En todo caso, las acompañamos para que su crecimiento pueda ser más amplio. Llegamos a ese punto para mí en esta mañana a entender que estamos acompañando procesos. Y la pregunta sería, ¿cuál es el próximo paso o cuál es el primer paso para cada uno de vosotros que debemos dar para acercarnos a ese nuevo modelo de relación, que es una relación de ida y de vuelta, ¿no? Que podemos aprender en todo el caso de relación, donde ya no es en una sola dirección el aprendizaje y donde ampliamos la palabra educación a vida-aprendizaje, no se da en la escuela, sino en la vida. ¿Cuál sería para vosotros, para acercarnos a este nuevo concepto que hemos estado planteando aquí, el primer o el próximo paso? Esta preguntar de nota, ¿eh? Yo creo que se ha hablado, lo hemos repetido, lo hemos dicho en el Congreso, la conciencia es la clave.
tomar conciencia. Tomar conciencia es comprender, ¿no? Quizás simplemente comprender lo que tú acabas de decir y comprenderlo profundamente, lo integras. A la que tú comprendes algo, comprender lo que está. ¿Comprender qué? Uno, que somos una semilla, que lo tenemos todo dentro. ¿De acuerdo? Dos, que quizá lo que sí tengamos que aprender, enseñar mutuamente, que yo diría más bien acompañarnos mutuamente, es cómo podemos recoger eso y ponerlo al servicio de la sociedad. Creo que ahí está. O sea, el concepto de educación para mí sería más desvelar lo que ya somos y tenemos. Nos acompañamos mutuamente en el proceso de desvelar eso. ¿Y para qué? Para compartirlo, que eso es lo que realmente nos hace felices. Al menos es un punto de vista para mí respecto a lo que sería donarse. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por dónde empezar? Claro, podríamos hablar mucho, ¿no? Para mí a veces solo simplemente incorporar una mirada nueva ya es un cambio. Entonces creo que este congreso, todo lo que se está haciendo aquí, nos está ayudando a completar una mirada nueva, a comprender, a integrar cada uno la suya, perfecto, seguramente serán diferentes, pero ya está bien, ¿no? Entonces yo diría, primer paso probablemente es tomar conciencia, porque si no tomas conciencia no hay impulso para el movimiento. ¿Y qué hacer? A mí se me ocurren 1000 cosas después. Ahora podríamos empezar a hacer aquí una lista, ¿no? Pero si no tenemos conciencia de eso, difícilmente lo vamos a cambiar. Por lo tanto, yo diría tomar conciencia en el sentido más amplio, darse cuenta de, profundizar un poquito más en esa raíz hasta algo que nos mueva el corazón y que digamos, oh, sí, esto vale la pena, esto lo quiero hacer, esto me apasiona. Empezamos, en términos de educar y qué es educar, ¿eh? Muy bien. Para mí el primer paso en este contexto también que hay de recortes, de crisis, de apatía, es un reavivar el fuego, la llama de nuestro entusiasmo, de nuestra vocación y de nuestra entrega. Y lo plantearía con el horizonte por el que empezamos y que volvemos a él, ¿no? Es decir, es enamorarnos de un horizonte y que ese enamoramiento nos lance a caminar. Hay, para mí, que también Claudio dejó pendiente lo de la sabiduría, ¿no? Creo que tenemos un reto por delante, ¿no? Uno es tener claro hacia dónde queremos caminar, qué camino queremos hacer con los niños. Un camino de la información y para la información, que los niños sepan, tengan muchos datos. Un camino que nos conduzca al horizonte del conocimiento, donde ya le hemos dado un cierto orden y coherencia a esos datos, a esa información, o vamos un paso más allá, que ya hemos atravesado la información, el conocimiento y aterrizamos en el campo de la sabiduría. ¿Qué es lo que aporta la sabiduría? La sabiduría lo que hace es dar sentido, significado al conocimiento. Es decir, que lo que sé me ayude a saborear, que lo que sé ilumine las decisiones de mi vida. Ahí, yo ya lo planteé en la conferencia, creo que es necesario un replanteamiento de los objetivos, del sentido de los contenidos, porque la escuela, ¿de qué entendemos que es educar? El aprendizaje. El objetivo de la educación no es el aprendizaje. El aprendizaje es el resultado natural de cuando se da un encuentro humano desde el corazón. Entonces, aquí yo retomaría una cosa que le leía a Melé, que salió antes en el vídeo. Por eso falla nuestra economía, porque el objetivo de nuestra economía es el beneficio, y no considera que el beneficio sería el resultado natural de organizar la economía desde el corazón. Bueno, yo no sé si entendí muy bien tu pregunta, que cómo estar en esa relación con el otro, que es de ida y vuelta, que es de acompañamiento, que es de reconocimiento. Si lo planteo así, me inclino a no acentuar tanto lo positivo como vienen haciendo las otras personas, el ideal del amor, el ideal de la solidaridad, el ideal de la empatía, que podría traducirse en muchos sermones y
ideales que no sirven para avanzar por sí mismos. Tenemos la historia del cristianismo, la religión del amor, y sabemos cómo 20 siglos de la religión del amor nos sirvieron tan poco para tener una sociedad menos violenta. No basta con el ideal del amor, esperando que la gente sea inspirada con la imitación de los santos. Para mí la cosa crítica y lo que más falta sí es conciencia, pero conciencia de la mierda. La conciencia de la luz es muy fácil. Todos queremos pensar en el horizonte. La conciencia de lo real, de los obstáculos, la conciencia de nuestra enfermedad, llámeselo la enfermedad o llámeselo la caída del hombre del paraíso, llámeselo de nombres más míticos, la conciencia de lo problemático es dolorosa. Gurdjieff decía que se necesita para el camino sufrimiento consciente. Hay el infierno, que es el estado de sufrir sin salida, y hay el purgatorio, que es un sufrimiento que hace avanzar. Es un sufrimiento en que uno elige, aunque sufra, yo quiero saber, quiero entender la verdad de mí mismo. Entonces se necesita la capacidad, lo que en el psicoanálisis se llama la conciencia de enfermedad, pero podría ser un término que se generaliza más allá de la profesión psiquiátrica o psicológica, la vergüenza de nosotros mismos. Yo creo que sería importante la autenticidad de mostrarnos en lo que nos falta demostrar, reconocer la ignorancia, reconocer la trivialidad, reconocer el vacío de nuestras vidas, reconocer la incompetencia, todo lo que no es ideal, porque podemos quedarnos demasiado embelesados en mirar los ideales y olvidarnos de dónde está nuestro problema. Es el comprender el problema lo que permite realmente dejarlo atrás. Por eso me gusta hablar de autoconocimiento transformador, como que el yo que reconoce el obstáculo ya en cierto modo se sitúa un poco más allá del obstáculo. Bien, solamente añadir que creo que es interesante cuando hablamos de ampliar la mirada, ampliar el corazón para que en el corazón realmente quepa todo y quepan todas las personas, también ampliar la conciencia. Creo que también es interesante tomar conciencia de que no lo podemos comprender todo y de alguna manera a veces reconocer o renunciar, rendirnos a comprenderlo todo es una forma de aceptar tal y como son las cosas. Y en ese sentido pienso que ese es un punto que nos permite seguir avanzando. Gracias. Muchísimas gracias a este momento. No sé si está Hans por aquí para que nos ponga esos 3 minutos de vídeo. ¿Podemos verlos? Si no, los pondremos por la tarde. En todo caso, cerrar y dar las gracias, quizá con esa pequeña imagen de ese colibrí, ese cuento antiguo donde un pequeño colibrí, ante un gran fuego en la jungla, donde todos los animales están huyendo despavoridos, está haciendo pequeños viajes que nadie entiende hacia el fuego. Y vuelve y va hacia el fuego. Y vuelve y va hacia el fuego. Y vuelve otra vez al fuego. Hasta que el león le pregunta: ¿pero colibrí, qué haces? Dice: estoy intentando apagar el fuego. ¿Pero no ves que tú no puedes? Dice: yo llevo mi gotita,
yo hago mi parte. Bienvenidos.